Después de esta declaración maravillosa que el Padre puso en los labios de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como respuesta a la pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Jesús hizo una declaración igualmente maravillosa y poderosa. Sobre esta roca, sobre esta verdad que tú acabas de declarar, Pedro, yo edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. Otras versiones dicen las puertas del Hades o las puertas del infierno. Curioso que era precisamente enfrente de ese lugar conocido como la puerta al inframundo, la puerta del infierno, una caverna enclavada en una peña enorme, era que Jesús estaba dando esta declaración. Una promesa que no tardó en cumplirse, porque efectivamente el mismo que la declaró comenzó a cumplirla al levantarse de la tumba. Después de 3 días de haber sido muerto en esa cruz, Jesús se levantó con poder de esa tumba. Aunque muchas veces esta frase ha sido equivocadamente traducida o interpretada de una forma errónea, ya que de repente parece como que el enemigo, este reino de la muerte, este reino de tinieblas es quien le está dando una paliza a la iglesia. Es en realidad lo contrario. El lenguaje en el original más bien nos da la idea de que es el enemigo el que está siendo víctima de una paliza por parte de la iglesia. Y es que de verdad pareciera en muchas ocasiones que la iglesia está siendo golpeada, está siendo abatida, está siendo derrotada por el enemigo. Pero esto no es tan cierto. Recordemos un poco la historia. Cuando comenzó la persecución en Jerusalén, fue precisamente el momento en donde el evangelio explotó y el evangelio creció y los discípulos fueron echados de sus casas, pero al ir a otros lugares esparcieron el evangelio y otros cristianos creían. La fe de los que eran perseguidos, la fe de los que eran muertos también debido al evangelio crecía cada vez más, y el ardor por esta fe iba en constante crecimiento. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ellos no van a soportar. La muerte no va a soportar la paliza que la iglesia le está dando. Solamente así podemos entender lo que Pablo le decía a la iglesia en Colosas, a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 15. Que Dios, dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de él, de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Si bien el enemigo había pensado que ya había derrotado a Jesús al tenerlo en la cruz y después enterrado, Cristo los humilló públicamente al levantarse de entre los muertos. El enemigo pensaba que tenía la batalla ganada, pero no fue así. Jesús no solamente resucitó y le demostró que él tenía el poder, sino que también con su resurrección, con su vuelta a la vida, él nos da vida a nosotros hoy, y vida en abundancia. Te da vida a ti y me da vida a mí. Quizá muchas veces parezca que la iglesia está siendo derrotada. Quizá muchas veces parezca que la persecución que hay en contra de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de creer, de nuestra fe, va a ser suficiente para derrotar a la iglesia de Jesús. Quizás muchas veces tú mismo piensas que estás siendo derrotado, que estás siendo golpeado constantemente por las adversidades de esta vida. Pero déjame decirte una cosa, que aquel que venció a la muerte con poder es el mismo que hoy vive en ti y en mí. Quizá el camino sea difícil. Quizá el camino que nos lleva a este reino de los cielos sea tumultuoso, que sea difícil, que tenga piedras, que tenga espinos. Sin embargo, el destino es seguro. Y no hay pena, no hay tristeza, no hay amargura, no hay tribulación o prueba que es temporal que se compare con la gloria que tenemos en Cristo Jesús por la eternidad. Una eternidad que podemos disfrutar desde ya. Una eternidad que podemos comenzar a vivir desde hoy al declarar lo mismo que Pedro. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.